¿Es bíblico la doctrina de la aniquilación del alma? Bueno, esta es una doctrina que predican los adventistas, testigos de Jehová, pero que lamentablemente se está introduciendo mucho también en las iglesias cristianas evangélicas. Hay gente que está creyendo también en esta doctrina de la aniquilación del alma. Es una doctrina que se predica de que la creencia es que el alma de los incrédulos, de los que no son salvos, va a ser aniquilada, va a ser extinguida o va a morir, no va a existir más cuando esté en el infierno y va a dejar de sufrir, o sea, va a dejar de existir en el infierno, va a ser extinguida o aniquilada, como digo, ¿no? Y sí, es una doctrina que bueno, puede sonar bien para aquellas personas que, bueno, todos tenemos a un ser querido que lamentablemente no es salvo, murió y no quiso saber nada con Dios, con Cristo, y bueno, y ahora está en el tormento, ¿no? Y es una doctrina que puede llegar a traer consuelo, podemos decir, a esas personas, porque no, bueno, la idea de que el alma esté en la condenación eternamente, en el tormento eternamente, es doloroso, ¿no? Para aquel que tiene un ser querido en ese lugar, ¿no? Yo, por ejemplo, bueno, tengo mis padres y mi madre que murieron, ya fallecieron, y yo no tengo esperanza de encontrármelos en el cielo porque ellos rechazaron a Cristo, le dijeron que no a Cristo hasta el último día de sus vidas. Yo les prediqué todo el tiempo, todas las veces que pude predicarles, hasta el cansancio, pero ellos, bueno, tienen el libre albedrío y ellos le dijeron que no a Cristo. Y Dios no puede obligar, Dios nos da el libre albedrío y Dios nos puede obligar a que pasemos toda una eternidad con Dios, con Él, si no lo queremos, si no queremos saber nada con el Señor. Entonces Él no nos va a obligar a estar eternamente con Él, ¿no? Entonces todo aquel que no quiere a Cristo tendrá que ir a un tormento eterno, ¿no? Entonces no es lo que a mí me parezca, no es lo que a nosotros nos parezca que sea bonito, que lo que a mí me gusta, el mensaje que a mí me gusta, sino lo que la Biblia enseña, es lo que la Biblia enseña, no es lo que a mí me parece, es lo que los apóstoles del Señor Jesús nos dejaron escritos en sus cartas doctrinales, en todas sus cartas doctrinales que nos enseñan qué es lo que es verdadero y qué es lo que es falso. Pablo va a escribir a los Gálatas capítulo 1, versículo 6, que si viene alguno predicando un evangelio diferente que el que hemos predicado nosotros, los apóstoles, sea considerado anatema, maldito. Y si aún incluso un ángel del cielo viene y predica un evangelio diferente, sea considerado anatema. Entonces, no es que haya otro evangelio, dice Pablo, sino que hay algunos que lo pervierten. Entonces, si hay alguien que predica un evangelio diferente que el que ha predicado los apóstoles, que han enseñado los apóstoles, bueno, tiene que ser considerado falso, totalmente falso, ¿no? No podemos cerrarle. Los apóstoles nos dejaron toda la enseñanza que debemos conocer. Nosotros están escritas en las cartas doctrinales, mayormente en todas las cartas, pero en las del apóstol Pablo, que él fue el apóstol de los gentiles, ¿no? Él que dejó todas las enseñanzas para la iglesia gentil, o sea, no judía. Así que bueno, esta doctrina de la aniquilación del alma, aunque suene lindo, para aquellos que hemos perdido seres queridos, bueno, es lo que la Biblia enseña, ¿no? O sea, lo siento, pero es lo que la Biblia enseña. Y ellos se agarran para decir que la aniquilación del alma también, bueno, hay otros pasajes, pero el pasaje que en Apocalipsis capítulo 20, que habla de la muerte segunda, capítulo 20, versículos 14 y 15, dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bueno, la palabra muerte no significa aniquilación o extinción, sino separación. Bueno, ellos piensan que cuando habla de muerte, bueno, se termina todo, que es la muerte y se terminó todo, se extingue el alma. No, no. Muerte significa separación y siempre significa separación en la Biblia. Por ejemplo, cuando todos nosotros, antes de llegar al Señor, estábamos muertos espiritualmente. Efesios 2.1, dice Efesios 2.1 que Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos espiritualmente, separados de Dios, apartados de Dios. Esa es nuestra condición antes de llegar al Cristo y es la condición de aquel que está sin Cristo. Y si esa persona que está muerto espiritualmente muere en esa condición, va a morir físicamente, sucede otra separación.
Se separa el cuerpo del alma. El alma va, bueno, si la persona incrédula va al Hades, que es la antesala del lago de fuego. Es la persona que murió sin Cristo, está en el Hades, ¿no? Entonces ocurre esa separación. Y la segunda muerte es el lago de fuego. Es la separación eterna del hombre con Dios. Ahí queda destituido de la gloria de Dios para siempre. Ese es el tormento eterno y es para siempre, para toda la eternidad. Estará alejado, separado de su Creador. Y podemos ver acá nomás en el Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, dice que el diablo que engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Acá vemos que aquellos que van a inaugurar el lago de fuego va a ser el diablo juntamente con sus ángeles, y de las personas va a ser los primeros que van a inaugurar va a ser el anticristo y el falso profeta. Ellos van a ser, y dice que son personas, no son ángeles. El falso profeta es un hombre y el anticristo también va a ser un hombre, que van a ser, dice, atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No habla de una aniquilación o de una extinción, de que el alma muera, sino que van a ser atormentados de día y de noche, ¿no? Es clara la palabra de Dios, así determinante, ¿no? Cómo va a ser. Y también podemos ver, hay muchos pasajes, podemos ver Apocalipsis capítulo 14, del versículo 10, dice que del 9, dice que si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca de su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Y el 11 dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día y de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Bueno, esto va a ser cuando esté el tiempo del anticristo, pero se habla de los condenados, de aquellos que no sean salvos. Dice que también van a ser atormentados, dice, de día y de noche. No tienen reposo de día y de noche a los que adoran a la bestia. Dice, el tormento va a ser siempre. No tienen, o sea, ellos no van a ser aniquilados, sino que no tienen descanso, el tormento va a ser para siempre, eternamente. Y así podemos ver un montón de pasajes que la Biblia enseña sobre esto. Pero quería terminar a donde está en Mateo, está predicando Juan el Bautista, él estaba bautizando, y él está predicando públicamente, y también se acercan los fariseos a escuchar. Y en el capítulo 3 de Mateo, versículo 12, dice Juan el Bautista, hablando del Señor Jesús, ¿no? Dice, su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apaga o que nunca se extingue. Fíjense que Juan podría haber dicho que la paja será quemada en el fuego, nada más. Pero dice en el fuego que nunca se apagará. Nos da a entender de que el sufrimiento, el castigo, la condenación de los impíos será eternamente. Eternamente. Y fíjense en la figura que da Juan. Habla de su aventador. Habla de un agricultor que tiene la horquilla, ¿no? Y que para separar del trigo de la paja, bueno, levantaba el trigo y la paja junto, y cuando levantaba y tiraba y cuando el viento que venía del mar, ¿no? Separaba, el viento hacía el trabajo, ¿no? Separaba el trigo de la paja, porque la paja es más liviana que el trigo, entonces se separaba y quedaba el trigo de un lado, el trigo lo metía en el granero y la paja era quemada, ¿no? Así también hará el Señor cuando Él venga, va a separar el trigo de la paja, ¿eh? Él va a separar. Y entonces la pregunta que yo hago para terminar es, ¿qué sos? ¿Sos trigo o sos paja? Esa es la pregunta que tenés que hacerte, y te hago, y tenés que también preguntarte, ¿qué realmente sos? ¿Qué soy? ¿Soy trigo o soy paja realmente? No te pregunto si vas a una iglesia, porque el trigo, ¿quiénes son los trigos? Las características del trigo son aquellos que un día les fue revelado, ¿no? Comprendieron por el Espíritu Santo de que son pecadores, que están perdidos, y que sintieron la necesidad de un Salvador perfecto, único y suficiente, como lo es Jesucristo. Entendieron que
necesitaban de Jesucristo, de un Salvador, porque estaban perdidos. Y entendieron y creyeron de que Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de cual ellos eran los primeros de todos, los más pecadores de todos. Se sintieron las personas más necesitadas de salvación que cualquier otro. Así debe sentirse esa persona, es la característica de un salvo. Se siente totalmente perdido, está perdido, se da cuenta de que está condenado, porque la paga del pecado es la muerte. Pero realmente pudo entender de que el sacrificio de Jesús lo salva de la ira venidera, lo limpia de todo pecado, porque Cristo llevó en su lugar la condenación, la ira de Dios fue sobre él, entendió el mensaje del Evangelio, el Evangelio de la gracia. Y ahora es alguien que camina con el Señor, habla con Dios, habla del Señor Jesucristo, exalta, ama poder proclamar el Evangelio, tiene sensibilidad por las almas que se pierden. Es alguien que también ama también a aquellos que son sus hermanos verdaderos, que van juntos por rumbo a ciudad celestial, ¿no? Ama a aquellos que son sus hermanos, que son peregrinos igual que él, y que tienen sus mismas luchas, que las luchas son, sus enemigos tienen en común, ¿no? El diablo es el mundo, la carne, entonces son realmente compatriotas, son ciudadanos de ciudad celestial. Entonces son características muy marcadas que tienen aquellos que son trigo. Son aquellos que también aborrecen el pecado, si bien no están libres del pecado, pero aborrecen pecar, ¿no? Y si pecan, se sienten sucios, el Espíritu Santo los redarguye de pecado, les hace sentir mal, como el Salmo 51, que el Salmo 51, David había pecado y dice: contra ti, Señor, contra ti solo he pecado, lávame más y más de mi maldad y seré limpio. La Biblia nos enseña en 1 de Juan 1:9 que si pecamos, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. El cristiano ya es salvo, pero ahora si peca, ¿qué hace el pecado? El pecado es lo que interrumpe la comunión con Dios, el disfrute de la comunión con Dios. Entonces un cristiano lo que más ama y lo disfruta la comunión, disfruta mucho la comunión con Dios y sabe que el pecado interrumpe esa comunión. No puede gozarse de la comunión con Dios. Entonces inmediatamente el Espíritu Santo lo redarguye de pecado, se siente mal, se siente sucio por haber ofendido a Dios. E inmediatamente confiesa su pecado y se restaura esa comunión otra vez, nuevamente. Ese es el trigo, esas son las características del trigo. Tremendo, y hay muchas más, ¿no? Pero la paja son aquellos que, no importa, la paja puede ser aquellos que son ateos, agnósticos, incluso son sectarios, pueden ser sectarios también, e incluso también pueden ser personas que están en iglesias de sana doctrina, pero que nunca han tenido un nuevo nacimiento. Y también son paja, pertenecen a lo que es la paja que será quemada en el fuego que nunca se apaga. Son aquellos que realmente tienen una apariencia de piedad nada más, que no han nacido de nuevo, que aún siguen amando el pecado y que nunca han tenido una verdadera conversión. Tienen el nombre de cristianos, pero nada más. Aún están muertos, su condición es muertos espiritualmente. Entonces, si estás en una iglesia incluso que se predica la verdad, bueno, mayor será la condenación si no has nacido de nuevo. Porque aquel que más luz se le da, más se le va a demandar, ¿no? Y en este momento estás teniendo mucha luz, te estoy dando mucha luz. Y si no has nacido de nuevo, perteneces aún a lo que es los que son de la paja, que serán atormentados en el fuego que nunca se extingue. Entonces te pregunto otra vez para terminar este video: ¿qué sos, paja o trigo? ¿Eres trigo? ¿Realmente has recibido a Jesucristo como tu Salvador? ¿Tienes estas características de un nuevo nacido? ¿Estas evidencias que son tan notorias como te acabo de decir? ¿O eres paja? ¿Eres alguien que aún ama el pecado, que aún ama las cosas de este mundo y que va por el camino ancho? Solamente tiene el nombre de cristiano, pero no lo es. ¿Quién eres realmente? Bueno, y para terminar, sí, la doctrina de la aniquilación del alma no es bíblica. La verdad es que, aunque duela, aquel que rechaza a Jesucristo como un Salvador, bueno, será atormentado en el lago de fuego por los siglos de los siglos, eternamente. Así que bueno, si has llegado hasta acá, me gustaría que compartas este video tan valioso, lo que es las palabras
que nos enseñan los apóstoles, que realmente puedas ser partícipe conmigo para que muchos puedan llegar al conocimiento, la verdad, y se salven, y que la palabra de Dios corra y sea glorificada.